¿Cuál es la particularidad o la diferencia de cuando conversábamos de los pólipos en estómago y luego de los pólipos colónicos? Bueno, los pólipos de estómago rara vez suelen malignizar, ¿se acuerdan que lo comentamos? Bueno, los del colon tienen un poco mayor de riesgo. ¿Y qué es lo interesante? Que dependiendo de la vía por la que surjan, este riesgo puede estar muy aumentado. Ya verán en la teoría que hay algunos pólipos que se forman por una vía denominada APC, en donde ya están destinados a nacer como adenomas, ya no como pólipos sencillamente, y durante un tiempo de evolución pueden empezar su progresión a formar un carcinoma. Entonces estos tienen una estructura especial, distinta a los pólipos que empiezan siendo inflamatorios. Bueno, vamos a observar esta imagen. Estoy aquí en una mucosa colónica. Microscópicamente teníamos que recordar, primero, el estómago tiene foviolas, ¿verdad? El intestino delgado tiene vellosidades. El colon tiene criptas. Y su estructura normal son quistes tubulares que están en la parte superficial y en la parte profunda está el contenido ganglionar. Las células inflamatorias son generalmente linfocitos y plasmocitos en una cantidad moderada. ¿Ya? Eso era nuestro concepto básico. Si nosotros comparamos lo que tenemos en nuestra mente con una imagen histológica normal del colon con esta imagen, ¿qué diferencias notamos? Empecemos en la parte más superficial. ¿Cómo son las criptas? Normalmente. Normalmente son rectas. ¿Mande? Normalmente son rectas. Rectas. ¿Y aquí cuál es la diferencia? Pues por los lados. Irregulares. Son irregulares. ¿Qué más? Están dilatadas. ¿Perdón? Dilatadas. Muy bien. Algunas están dilatadas, miren. Se están dilatando químicamente. Otra cosa importante, observemos la longitud. Algunas están muy acortadas, ¿verdad? Entonces, ¿esta estructura es una mucosa normal? No, ¿verdad? Bueno. Acá, ¿qué otra cosa veo que me llama la atención? Estamos a un mayor acercamiento. Vemos el estroma o la mina propia. Vemos el contenido glandular. ¿El contenido glandular es normal o no? No. ¿Qué es lo que está mal? ¿Hay enterocitos? Sí, ¿verdad? ¿Hay células caliciformes? Sí. En todas las glándulas que estoy enfocando aquí. Diríamos que tiene sus componentes normales, pero la arquitectura no es normal, ¿verdad? Miren aquí cómo se acumulan en una mayor cantidad de núcleos, y aunque estos núcleos siguen tratando de orientarse hacia la basal, y si lo logran, veo algunos que como que se empujan, aunque están dirigidos hacia la basal. Es porque en estas áreas se está viendo más claramente el fenómeno de hiperplasia. Y este es un ejemplo del pólipo más frecuente que vamos a ver en colon, que es el pólipo de tipo hiperplásico, en donde vamos a ver una hiperplasia de los componentes epiteliales y vamos a ver este tipo de estructura así en forma de rompecabezas, que parece que si se adosara la glándula un extremo encajara perfectamente con el otro. Es una apariencia y así se describe en la mayoría de los libros. El contenido de la lámina propia va a ser muy variable, ya que está sujeto a todas las reacciones inflamatorias que pueden pasar en el colon. Y esta es la parte superficial del mismo pólipo. Asimismo, tengo estructuras arquitecturalmente distorsionadas, aunque de características benignas, porque se distorsionan por la hiperplasia. Por eso también se dilatan físicamente y hacen estas excrescencias a manera de irregularidades en la parte luminal de la glándula. Tienen contenido de moco, tienen un componente de enterocitos y de células caliciformes, es decir, todos sus componentes son normales, pero están hiperplásicos.
diferencia? ¿Este qué tipo de epitelio es? Esto es colon. ¿Esto? ¿Es colon también? No, ¿verdad? ¿Qué es? También es un pólipo, pero no es de colon, es de intestino delgado. ¿Por qué solamente una imagen de este tipo de pólipos? Porque en intestino delgado los pólipos son muy infrecuentes. Es más frecuente verlos en intestino grueso. Y tienen los mismos componentes, solo que son un poco más amalgamatosos. Mientras en el pólipo hiperplásico sus componentes están dominados por lámina propia y el epitelio, tanto críptico como glandular. Aquí yo veo que surgen otros elementos, como es la capa muscular que se dirige en el sentido del eje fibrovascular del pólipo. Y el contenido de células inflamatorias es variable, dependiendo de procesos que pueda estar surgiendo esta morfosis. Acá volvemos a colon, ¿verdad? ¿Qué características veo aquí? ¿Es igual al primero que vimos? Para nada, ¿verdad? ¿Qué está cambiando? Y aquí todo es observación. Pérdida. Hay pérdida en esa parte de. A ver, señale. Sin miedo, vamos. Hay una profundización bastante notoria de algunas criptas, ¿verdad? Y esa profundización la puedo ver tanto en algunas áreas como ejes fibrovasculares que parece que se separaran, como dentro del mismo contenido de cada una de estas estructuras alargadas. Miren cómo las criptas se profundizan, irregularmente, algunas más u otras menos. Esto da la apariencia de que fueran vellosidades, ¿verdad? A pesar de que el epitelio que vemos implicado en esta estructura es colónico. Aquí también vemos que hay un eje fibrovascular bastante alargado, vemos que hay muchas células caliciformes, que es normal porque es colon, y el contenido inflamatorio variable. Incluso en estos pólipos, dependiendo del tamaño, también puede haber procesos erosivos. Y eso va a implicar mayor actividad inflamatoria. No por eso dejan de ser pólipos hiperplásicos. Luego veo esta estructura. Bueno, vamos a dar primero la explicación. Los pólipos hiperplásicos, que vamos a ver en colon, pueden tener una estructura tubular, que son como de glándulas redondeadas y criptas un poco acortadas, dilatadas químicamente. Esto es un pólipo hiperplásico. Generan de predominancia de estructuras glandulares. Pero ¿qué pasa cuando hay esta estructura? Esto ya es un pólipo de tipo velloso, forma como vellosidades. Y cuando tenemos esta estructura así, hay que observarla muy detenidamente, porque estos pólipos que tienen esta estructura vellosa tienen mayor tendencia a albergar displasia. Y aquí van a derivar la nomenclatura que vamos a ver más adelante. En cualquier pólipo hiperplásico surgido de nuevo puede albergarse hiperplasia. Ya hemos visto la hiperplasia, ¿verdad? ¿Cuáles eran los cambios que veíamos? El núcleo se torna irregular, ¿verdad? Tiende a alejarse un poco de la basal. Hay una distorsión arquitectural escasa, todavía veo maduración. Generalmente abarca el tercio inferior estas anomalías nucleares de cada glándula, de cada cripta, y esto es una hiperplasia de bajo grado, ¿verdad? Y miren cómo es fácil verlo aquí. ¿Por qué? Porque aquí tengo un pólipo. Los pólipos, igual que en el estómago, pueden ser sésiles o pediculados. En este caso tengo un pólipo sésil y miren cómo se continúa con epitelio colónico normal. Miren la diferencia tan notoria entre los núcleos de las áreas que no están displásicas y los núcleos de las áreas displásicas. ¿Sí pueden notarla? ¿Cuál es la principal diferencia que ven? O que podemos denotar en esta imagen. Como usted dijo que los núcleos están, no están basal a la. Ay, ¿qué sea? Los núcleos
pegados uno encima del otro. ¿Perdón? Núcleos como uno encima del otro. Como que se apiñan, ¿verdad? Se agrupan bastante. Muy bien. Y eso hace que a la vista se noten como zonas más rígidas, más oscuras que lo que se ve en el epitelio normal. Esa es la idea que nos da, pero la descripción correcta sería que hay un cambio displásico de bajo grado evidenciado por núcleos alargados, acigarrados, hipercromáticos y con tendencia a la pseudoestratificación. Y vemos claramente la diferencia si comparamos una glándula con otra. Entonces, cuando tengo yo un pólipo hiperplásico que empieza a mostrar estas áreas de displasia, sucede lo mismo que pasaba en el estómago. Ya no le puedo decir pólipo hiperplásico, ya directamente le digo adenoma. Y paso a gradar la displasia, y en este caso sería un adenoma con displasia de bajo grado. Y por las estructuras que forman, que parecen glándulas completas, bueno, que son glándulas completas, muy redondeadas, con luz visible, digo que es un adenoma tubular con displasia de bajo grado. Pero si muy por el contrario, tengo esta estructura que ya había analizado, ¿verdad? En donde las cristas se hacen muy profundas y adquieren el aspecto de vellosidades. Y sobre estas estructuras que tienen aspecto velloso encuentro áreas de displasia con las mismas características que ya había mencionado: el apiñamiento nuclear, con las alteraciones nucleares, con la hipercromasia, pero aún conservándose hacia la basal, yo diré que tengo un adenoma velloso con displasia de bajo grado. En este caso, ojo, también puedo observar displasia de alto grado y eso me indica progresión y también es de observación. ¿Qué es lo importante aquí? Los adenomas vellosos tienen mayor probabilidad de progresar hacia adenocarcinoma. ¿Existen formas mixtas? ¿Qué han leído? Nada. Sí, sí existen formas mixtas. ¿Cómo se llaman? Adenomas tubulo-vellosos. Entonces, los adenomas pueden ser tubulares, vellosos o túbulo-vellosos y albergar displasia de bajo o de alto grado. Y aquí estoy en el acercamiento máximo de un adenoma velloso. Y aquí lo que puedo observar mejor son las características displásicas. Miren, ¿cómo definiríamos esto? Ya lo hemos hecho, solo les estoy pidiendo que lo recuerden. Lo acabo de mencionar incluso. Bien, equivóquense ahorita. Recuerden que después de esta clase tenemos lección. El apiñamiento de los núcleos. Entonces, ¿perdón? Sí, estamos viendo ya la displasia, ¿verdad? Sabemos que es velloso por la profundización de las crestas. Y apiñamiento de los núcleos. Apiñamiento nuclear, bien, ¿qué más? Pseudoestratificación, muy bien, ¿qué más? Los núcleos no están en la basal. Muy bien, muy bien. Todavía se orientan hacia la basal. Sino que aquí es difícil de ver la basal porque hay mucho edema, ¿no? Estas áreas blancas ya habíamos explorado que son de edema, pero están orientadas por el centro. ¿Qué más? El núcleo es normal, en forma. ¿Recuerdan cómo es el núcleo de un enterocito y de una célula caliciforme? Y todas las células que estén normales tienen sus núcleos redondeados, orientados hacia la basal y con el núcleo poco visible. Están alargados. Miren aquí, estos núcleos alargadísimos, acigarrados, hipercromáticos, con una cromatina irregular y en algunos el nucleolo muy visible. ¿Ya? Entonces esas características también son importantes para definir una displasia, porque si no las tiene sería simplemente una hiperplasia, ¿verdad? Bueno, ¿podemos seguir? Y aquí, ¿perdón? Pediculado, sí.
Miren el tallo de implantación bastante alto. Y hasta aquí yo noto colon normal, ¿verdad? Aquí, a pesar de que estoy a una distancia un poco lejana, puedo ver que hay hipercromacía nuclear. Se me queda como una rigidez. Y además de eso, observemos la estructura. ¿Es tubular o velloso? Velloso. Velloso. Y también tiene displasia. Esto es un adenoma velloso con displasia de bajo grado. Y esto es el eje fibrovascular. Todos los pólipos lo tienen. En los pólipos sensibles es muy ancha y en los pólipos pediculados hace esto. Se alarga un poco más. Siempre esta base de implantación, sobre todo en los pólipos de gran tamaño, es importante de investigar. ¿Por qué? Porque si lo sacamos todo y vemos que la base está como colon normal, decimos que la base está libre. Y eso significa que el tejido que quedó adentro del paciente no tiene displasia. Y eso es muy bueno porque sacamos toda la lesión. Y aquí, tubular o velloso. Tubular. Tubular, muy bien. Pólipo o adenoma. Me lo ponen difícil, chicos. ¿Qué dicen por acá? ¿Pólipo o adenoma? Todos menos el que me está atendiendo la clase. A ver. Adenoma. ¿Quién dijo adenoma? Muy bien, adenoma. ¿Por qué? ¿Por qué? Dime. ¿Cómo? Sí, pero eso no lo convierte en adenoma. ¿Qué lo convirtió en adenoma? Dime, algo estabas diciendo. Dime. Muy bien. Acá hay más células caliciformes que acá. Hay cierta pérdida, pero no total. Todavía conservamos la arquitectura. Buena observación. Pero no es el único motivo. ¿Qué más? Porque todavía tengo, o sea, tengo todos los componentes todavía. Hay menos, sí, pero hay. ¿Qué era lo más importante para definirlo como adenoma? Que tenga qué cosa. Lo acabamos de decir, chicos. Displasia. ¿Dónde está la displasia aquí? Señálenla. A ver, ven. En las glándulas pequeñas. De los No núcleos. sé, señálenla. Bien. ¿Dónde más? ¿Solamente ahí? A ver, ven. ¿Dónde? A ver, vamos, sin miedo. Eso. ¿Y por qué lo catalogo como displasia? Si hay, si hay. Alargamiento de los núcleos y Eso, el alargamiento de los núcleos. ¿Qué más dijimos? que no está muy basal. Hipercromasia, alargamiento, tendencia al apiñamiento, pero todavía conserva arquitectura, los núcleos hacia la basal y sus componentes casi digamos usuales. Entonces hay displasia, pero no hay tanto cambio arquitectural. ¿Por qué es importante tener en cuenta eso? Porque si ya tengo también alteración en la arquitectura, ya tengo una displasia de alto grado. Entonces esto todavía es un adenoma tubular con displasia de bajo grado. bajo grado. Muy bien. Negra. ¿Tu apellido cuál es? ¿López cuál? González. ¿Y usted? Castillo. Bueno, tienen un puntito adicional. No sé dónde todavía. Espero que no les vaya mal, pero lo tienen. Y acá. ¿Quién dice pólipo? ¿Quién dice pólipo?
¿Quién dice adenoma? Adenoma vellosa. Es una estructura vellosa, ¿verdad? Por aquí está pasando algo más. Obsérvenlo bien. Y solo para que se den cuenta, voy a retroceder un poquito. Mire esta estructura vellosa. Mire esta estructura vellosa. Esta estructura vellosa, el acercamiento de la misma estructura vellosa. Esta de acá, miren bien los contornos, las criptas, la delgadez de la vellosidad. Y miren esto. Aquí que está cambiando, observenla bien. Algo más pasa. Estas son Traten de definir. más gruesas. ¿Cómo? Son más gruesas las velocidades. Sí, ¿por qué? Las criptas son más profundas. ¿Perdón? Las criptas son más profundas. No, no es por eso. Las células están más alargadas, tienen mayor células caliciformes. Bueno, eso es verdad, las células se ven en esta imagen como que más alargadas, pero tampoco es la causa. Miren la estructura. Miren los componentes. Son estructuras vellosas, ¿verdad? Aquí se los debo disculpar a todos porque este pólipo es nuevo. Y es un pólipo realmente. Nuevo, digo. Miren, estructura vellosa, componente epitelial, pero si ven estos espacios blanquitos, Ajá. no solo son células caliciformes, donde ustedes ven más azulitos sí lo son, pero donde ustedes ven blancos son luces glandulares, a manera de gemaciones que van internamente hacia el centro filovascular. Este es uno de aquellos pólipos que yo les decía que surgen por otra vía, por la vía APC, que ya está básicamente predestinada a la transformación maligna. Y esto ya nace con un nombre especial. Esto se llama adenoma cerrado tradicional. Y esa es su estructura básica. Miren, ¿dónde es más notorio a esta distancia la presencia de luz? Acá. Miren, si ven que tiene el epitelio superficial y básicamente glándulas naciendo de ese epitelio como internalizándose. Lo mismo pasa del lado de acá. Y si lo veo con mayor acercamiento, miren. Aquí. Aquí. Ahí aparece. Por acá. Por aquí se ve mejor. Esto es un adenoma cerrado tradicional y es un pólipo nacido por otra vía. Por lo demás, tengo todas las características que observaba en la displasia, ¿no? Preservación de la arquitectura, pero los cambios nucleares no todos. Entonces, generalmente estas estructuras son vellosas. Y esto es un adenoma cerrado tradicional, no se olviden de ese nombre. Bueno, hasta aquí, preguntas. ¿Quieren ver otra vez las imágenes? Bueno, ahora la van a identificar ustedes. ¿Quién quiere explicar esto? Ya sabemos lo que es, ¿no? A ver, vamos. Podemos ver en la superficie los núcleos, los cuales están pseudoestratificados, como aquí, pseudoestratificados. También vemos que los núcleos están alargados. Hay una. No está pegado a su basal. Vemos también. ¿Dónde vemos más? Este es un pólipo hiperplásico debido a las líneas de células que se ven y por eso sus núcleos están ¿Estamos de acuerdo con el diagnóstico? Sí, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo con la descripción? No, porque ella me está describiendo como si fuera un adenoma, pero es un pólipo hiperplásico. Vamos, ¿quién le ayuda? Las glándulas están irregulares, dilatadas. Bien. ¿El más? ¿Sabes qué pasa? Que en el momento que ustedes dicen pseudoestratificación, Ya,
pensamos. Sin describir las otras características del núcleo, están hablando de displasia. Entonces, esos núcleos sí están orientados hacia la basal. Todavía tienen forma. Algunos se ven así, como apiñados, dijimos, por el mismo proceso de hiperplasia, ¿verdad? Que pegan. Sin embargo, mírenlos como ellos no son así agarrados. No. Están tratando de irse así, como que pelear, llegar a la basal. De Si una los ven regresión. cómo se direccionan, se polarizan hacia abajo. Ya. Pero si usted me dice, están hipercromáticos, están pseudoestratificados, ¿yo entiendo? Displasia. Y esto no es un pólipo distal, es un pólipo hiperplásico. Entonces el detalle sí tiene que ser como que bastante fino. Y si juntamos las otras características de la arquitectura, como irregularidad de las criptas, glándulas dilatadas quísticamente y esta estructura, el rompecabezas, tenemos las tres características de un pólipo hiperplásico. Por lo menos las más. El infiltrado inflamatorio va a ser variable, la presencia de erosión va a ser variable, etcétera, etcétera. Lo principal son esas tres cosas para reconocerlo. Y ojo, cuidado con describir una displasia en un proceso benigno. Porque deja de ser benigno. Acá. ¿Quién puede describir esta imagen? Miren, ahorita no pasa nada porque no estamos calificando. Lo ideal es ir corrigiendo. Entonces, el que quiera venir, por favor. Ay, que como que me hizo así, no sé quién fue. A ver, ven. Es bueno. Es bueno. Bueno, ahí le voy a copiar con las características que ya hay. A ver. La estructura rompecabezas, la glándula ¿Cuál es la dilatada, estructura del rompecabezas? Eso, muy bien. glándulas dilatadas, una vesícula caullosa. ¿Sí? Que es un componente normal. ¿Ya? Los núcleos sí se encuentran direccionados a la basal Muy bien. y ¿Ya estaría todo? Muy bien. Acá, ¿qué dijimos de esta estructura? un ritmo del intestino delgado. Muy raro, ¿verdad? Pero puede pasar. Sobre todo lo podemos ver en duodeno, porque las endoscopias tampoco que lleguen tanto más allá. Entonces en duodeno podemos ver esta parte. Y vemos lo que podíamos agregar era que en la estructura C agregaba esto, ¿verdad? Que era el músculo liso, perdón, al eje fibrovascular. Era como que más anatomatoso. ¿Y aquí? ¿Quién se anima con esta imagen? ¿Quién? Nadie. Hasta se empujan, pero no se atreven a pasar. Del grupo que está acá estudiando no sé qué cosa, que no sea patología, ¿entendieron? ¿Quién se anima a pasar? Nadie. Era de tipo velloso. Tenemos una ruptura de la continuación de la ¿Perdón? la ruptura de la A cripta. ver, vamos a ver. Anímese. Ahorita no pasa nada. Lo preocupante sería que no lo respondan ni a la elección. No, por ruptura de la cripta no, porque no es una colitis ulcerativa. Profundidad. Es una profundización ya, de las criptas. Ya, ¿qué más le pego? Ya. A esta distancia tampoco es fácil que pueda ver si es que hay
Entonces, esta imagen la estábamos usando para ver sobre todo la estructura y las características de la lesión. Entonces, ¿cómo se llama esto? Tipo de Velloso. Muy bien. Ya, eso fue todo. Ahora, acá cambió todo. Vamos. Dijimos que al igual que en el estómago, los pólipos pueden ser sésiles o pediculados, ¿verdad? Entonces no nos alarma ver que aquí no hay un pedículo largo como lo veíamos en las otras imágenes. Pero sí está pasando algo más importante. A ver, Aquí encontramos el tejido normal y ese acá va a ser un pólipo sésil, ¿verdad? Hipercromático, a diferencia de acá, eso puede estar como aplicado, se ve muy problemático porque se ve así. más unidos que más. Partidos. Faltan unas cuantas cosas. ¿Quién le ayuda? No son basales, los núcleos. Todavía son basales, sí. Ah, todavía son. Los Todo lo contrario. núcleos Aquí ya no son redondeados. tabicados. Son más alargados, son más Eso, demasiado. son alargados, acigarrados. Y les digo acigarrados ¿por qué? Porque en todos los libros, sobre todo en los libros antiguos, dice acigarramiento nuclear. Y es como que la mejor forma de dar un Cigarrillo. ejemplo de eso, de su estructura. Y sí, entonces, ¿cómo se llama esto? Eso ya se ve en la clase. Claro. Ah, eso ya es muy Entonces, ¿cómo se llama? Adenoma, eso. ¿Qué dijimos? Cuando un pólipo presenta displasia, ya no se llama pólipo, se llama, Adenoma. en este caso, por su estructura, sería un, o pólipo sésil. bueno, no. es ese, sí, pero ¿qué es lo más importante? Ya una vez que yo veo este fenómeno, siempre vamos a fijarnos en lo más grave, ¿no? Porque lo más grave es lo que nos va a dar el pronóstico. Entonces, sí, es un Una displasia más. displasia de bajo grado. Ajá, es una estructura sésil y todo eso es verdad. ¿Qué más? Sería un Pero su nombre completo, ¿cuál sería? adenoma de bajo grado. Con displasia de bajo grado, pero es tubular o velloso. Entonces, su nombre completo es con displasia de bajo grado. Muy bien. Y acá. ¿Quién se anima? Es lo mismo, chicos, es el mismo ejercicio, pero lo único que cambia es la estructura. ¿Cómo se llama esto? ¿Adenoma? ¿Tiene túbulos? Casi no, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería el nombre? Velloso. Adenoma velloso. ¿Por qué es adenoma? ¿Por? Porque ya hay displasia. Entonces, ¿su nombre cuál es? Adenoma velloso con displasia de bajo grado. Y acá lo único que hice fue acercarme para poder ver bien la displasia. ¿Quién puede describir este fenómeno de displasia? Hasta ahora no hemos visto nada con displasia de alto grado, ¿no? Todo es de bajo grado. Entonces, lo voy a repetir. Núcleo tabicado. Hay pérdida de las características nucleares, pero conservación de la arquitectura. Eso es importante. En las diapositivas que está en referencia estómago, aplica para todo el tubo arquitectura. Tengo el epitelio con una mayor cantidad de núcleos de los que había visto, porque son células que están proliferando, y estos núcleos han cambiado. Aunque conservan su orientación hacia la membrana basal, veo que están cambiando de forma. Son más alargados, son más hipercromáticos y algunos tienen un nucleolo claramente visible. Y eso es todo lo que me va a definir la displasia de bajo grado. No hay pérdida todavía de la polaridad tan marcada, de manera que no
ocupan todo el espesor de esto. Y es más, miren, arriba yo veo que todavía hay maduración, todavía produce el moco que debe producir la célula de en esta área del aparato gastrointestinal. Entonces sigue siendo una displasia de bajo. Sí hay, pero no la cubre toda, la certificación sí. Y este dijimos que era tubular velloso o tubulo velloso. Tubulo velloso. Aquí como que sí hay más tubulitos, ¿verdad? Pero, ¿esto qué era? El tabique fibrótico. ¿Cuál tabique fibrótico? El pedículo o es el fibrovascular, ¿verdad? Que en los pólipos sésiles es muy cortito y en los pediculados es alargado y por eso este es el pedículo. Importante de ponerlo, de describirlo cuando se hace la biopsia. Y por lo demás es una estructura predominantemente vellosa. Estos tubulitos, bueno, me pueden permitir decirle túbulo velloso. Acá ya habíamos visto, estará en la zona de displasia de bajo grado y por su arquitectura es tubular. Aquí pasa algo importante. Miren cómo veo que esta parte de displasia está naciendo realmente de lo que fue primero un pólipo hiperplásico. Aquí se ve más notoriamente esta estructura en rompecabezas. Pero ya la ver displasia ya no le puedo decir pólipo, pasa a ser adenoma, no se olviden de eso. Y esta era la estructura especial que les había dicho, que surge por otra vía, que es más peligroso aún. ¿Y cómo se llamaba esto? Y su característica eran como gemaciones que protruyen del epitelio hacia la parte interna formando como acúmulos glandulares hacia la lámina propia. Yo veo esta estructura, ya sé que esto nació por otra vía y tengo que reportarlo con su nombre porque a este paciente hay que hacerle una endo mínimo cada año para ver que ninguna de estas estructuras, primero que no se formen más y segundo que ninguna progrese. ¿Ya? Bueno, ahora sí comprendimos. ¿Sí? Listo. Ahora vamos a hablar de adenocarcinoma. Particularidades, la verdad ninguna. Sí les mencioné que aquí ya son las cosas como repetitivas. Como surge de epitelio glandular, la mayoría de las neoplasias que voy a ver en el tubo digestivo son adenocarcinomas. Solamente en las porciones donde hay epitelio escamoso van a surgir epidermoides. Sin embargo, hay otro tipo de neoplasias de las cuales ya también hablamos que las puedo ver también en tubo digestivo, como aquellas derivadas del estroma gastrointestinal que ya las mencionamos en el estómago, neoplasias de tipo bis. Puede haber también linfomas que no son muy frecuentes, son más frecuentes en el estómago. Puede haber tumores carcinoides o carcinomas neuroendocrinos que se derivaban ¿de dónde? Oigan, una lección en 15 días. ¿Cuál era el origen de los tumores neuroendocrinos? De células neuroendocrinas, llamadas también células enterocromófilas, ¿verdad? O que adquieren distintos nombres dependiendo de qué aparato se encuentran, ¿no? Pero de ellas surgen los tumores neuroendocrinos y como se encuentran en todos lados, en cualquier sitio puede haber un tumor neuroendocrino. Pero acá lo predominante es el adenocarcinoma. Bueno, ya cuando hablamos de carcinoma estamos hablando o teniendo una terminología que nos indica claramente que es un proceso maligno, ¿verdad? Aquí ya rebasamos el límite de la displasia de alto grado y ya hay tantos cambios arquitecturales, cambios celulares y adquiere nuevas capacidades del tumor, como la capacidad de invadir, de infiltrar y de diseminarse. Ya pasamos la etapa de haber estudiado todas las características asociadas al cáncer, ya sabemos que son células inmortales, ya sabemos que evaden los mecanismos del huésped para limitarlos por eventos inflamatorios, ya sabemos que nada de eso funciona, porque son básicamente células inmortales. ¿Cómo vemos esto macroscópicamente? Una sección de intestino, miren esta imagen. ¿Cómo podríamos describirlo?
término polipoide, también cabe el término exofílico, también cabe el término protrusión. ¿Por qué? Porque es una masa que sobresale hacia la línea intestinal. Acá veo un corte a través de este segmento en donde veo esta estructura, que francamente es alarmante, ¿no? ¿Por qué? De este lado, pared intestinal, aparentemente normal. De este lado, tejido adiposo. ¿Todo esto qué es? Si esta es mi pared intestinal, significa que este es el grosor normal, ¿verdad? Todo esto que está protruyendo es el tumor. Miren que tiene hemorragia, tiene algunas áreas más oscuras que parecen necrosis, y hay un cambio. Miren cómo yo pierdo los componentes de mi pared. Si esta es mucosa, es su mucosa, esta es mi muscular, esta es mi serosa, acá de repente pierdo toda la estructura. Y veo cómo la estructura tumoral se extiende, como que rompe la pared, la atraviesa y se va al tejido adiposo. Ya esto, bajo ningún aspecto, la observación simple puede ser benigno, ¿verdad? Porque está haciendo algo importante que se denomina como invasión. Y bueno, nos vamos a la siguiente imagen. Igual que pasaba en el estómago, los adenocarcinomas pueden ser bien diferenciados cuando están formados total o casi totalmente de glándulas, poco diferenciados cuando la cantidad de glándulas es mínima, a veces puede llegar a ser de un 10%, o francamente no forma glándulas, y todo lo que está intermedio entre glándulas y áreas sólidas o estructuras glandulares muy fusionadas es moderadamente diferenciado. Es igualito a lo que veíamos en esto. Entonces, tomando en cuenta esa explicación y tomando en cuenta la imagen que estoy viendo con la histología normal en mi mente, que me dice que la pared intestinal tiene mucosa, submucosa, capa muscular y serosa, ¿qué está pasando aquí? ¿Esta es una imagen normal? Les voy a señalar la estructura y ustedes me van a decir dónde me encuentro, ¿ya? Acá arriba. Aquí. Y acá. Y tejido adiposo, ¿no? ¿Es normal que yo tenga glándulas en estas capas? No. ¿Estas glándulas están bien formadas o no? Tampoco. No. ¿Qué tienen de particular? Son muy irregulares, ¿verdad? Y a pesar de que no tienen mayor estratificación, por lo menos notoria en este momento, ¿qué están haciendo? Invadiendo la muscular. Atravesaron ya la capa muscular, están en la serosa y ya mismo se dirigen hacia afuera incluso del intestino. Entonces, ¿esto cómo se llamaría? Esta estructura. Neoplasia. Adenocarcinoma. Adenocarcinoma es muy bien. Por la cantidad de glándulas que forman, aunque no sean normales, bien diferenciado, y por el comportamiento que está. ¿De alto grado? No, aquí no es de alto, aquí es bien diferenciado. Y por el comportamiento que está teniendo de adentrarse a las capas invasión. Muy bien. Adenocarcinoma bien diferenciado, invasor. Invasor invasivo. Cuando ya hacemos un examen histopatológico de rutina en esta estructura, yo tengo que buscar otros detalles que no creo que estén en el libro, pero solamente se los voy a mencionar. Primero, ¿qué tan profundo invade? Porque de eso va a depender la clasificación TNM. Segundo, si tiene gemaciones tumorales. ¿Qué son las gemaciones tumorales? Pequeños nidos tumorales que van a aparecer en los bordes de la neoplasia, porque esas gemaciones me indican de cierta forma el comportamiento biológico. Si son pocas, infiltra lento, pero si son muchas, es que están infiltrando más agresivamente. Y por último, más importante, si este tumor, aunque sea bien diferenciado, ya está invadiendo vasos linfáticos o vasos arteriales, vasculares. ¿Por qué? Porque eso me puede indicar metástasis a distancia. Si son vasos linfáticos, a los grupos linfáticos a los que drenan, y si son vasculares, vasos sanguíneos sobre todo, ya
estar en cualquier lado porque viajan más lejos. Entonces esas son características que también puedo definir, pero con una mayor observación, ¿no? Acá, ¿qué observo? Lo mismo. ¿En qué área me encuentro? Esto debería ser mucosa normal, ¿verdad? Acá, submucosa, pero está demasiado fibrótica. Al igual que en los tumores que ya hemos visto el ciclo pasado, esto también va a producir desmoplasia. ¿Sí se acuerdan que era desmoplasia? Una reacción del estroma a la presencia de los citocinas y otros productos tumorales, que hace que todo se vea más fibrótico y esa fibrosis también se vea agresiva, como que muy celular. Pero no es maligna, es una respuesta al tumor. Ahora, ¿veo glándulas? Sí, ¿verdad? Pero también veo áreas más compactas, como más sólidas. Además de eso, ¿qué está pasando con algunas glándulas? Sobre todo en esta área y en esta área. ¿Perdón? No te escucho. Produciendo secreciones. Sí, es verdad. Pero en su arquitectura, ¿qué más? Son regulares. Son regulares. No, están un poco irregulares. Son irregulares, pero están haciendo algo más interesante. Normalmente las glándulas están así tan pegaditas. No, ¿verdad? Tienen que tener algo de estroma entre una y otra. ¿Aquí qué está pasando? Están juntas. Se están fusionando. En el libro le van a encontrar la descripción, como que adosan glándulas unas a otras, espalda contra espalda, y sus paredes se fusionan, y eso hace que se formen estas estructuras en forma de criba. ¿En forma de? Criba. Criba. Son estructuras cribiformes, y esto es un adenocarcinoma moderadamente diferenciado. Y ahora, esta imagen. ¿Es hemorragia o extravascular? Es una extravasación, es como una hemorragia chiquita, ¿verdad? ¿Qué les llama la atención? Células arriba. Las dos cosas llaman la atención. La primera, que aquí tengo glándulas normales. Y esto me permite saber que estoy en una parte superior, ¿verdad? Que estoy en una mucosa. Y la segunda, que acá nada es normal, ¿verdad? Son células totalmente Irregulares. maduras. No, ¿verdad? Son muy irregulares. Hay una alteración de tamaño y forma notoria. Miren esta gran célula Está enorme, ¿no? y miren esta célula. Y a pesar de que esa variación tan notoria de tamaño y forma, ninguna tiene un núcleo normal. Entonces, tanto las más pequeñas como las grandes son neoplásicas. La cantidad de citoplasma también es variable. Mientras unas tienen este citoplasma, mírenlo. ¿Qué es esto, chicos? Esta célula que está aquí. Esta que estoy señalando con el cursor. La célula de anillo. Bien, esa es una célula en anillo de sello. Es decir, no forman glándulas y aparte de eso, las células entre sí tienden a no agruparse, o sea, no formar esas estructuras. Y esto sería un adenocarcinoma. Con células de anillo. Con células de anillo. ¿Qué? Con células de anillo. No. Las tiene, pero no es total ese componente. Es un adenocarcinoma poco diferenciado, pobremente diferenciado, con células en anillo de sello, pero no tiene muchas. Esa es la que llama la atención, se la ve. Pero es un poco diferenciado y está haciendo muchas cosas malas. Todo esto es acompañante del infiltrado inflamatorio, la hemorragia, pero aquí pasa algo. ¿Qué es eso, chicos? Esto es un vaso linfático. Miren cómo tiene las células epiteliales del vaso. Y aquí, ¿qué es esto?
el endotelio vascular y aquí un nido tumoral que está entrando en el endotelio del vaso linfático. Esta es una permeación linfática. Eso quiere decir que este tumor ya puede estarse yendo hacia ganglios. ¿Qué más veo? Mientras aquí forma áreas de células discursivas, aquí tiende a agruparse en forma de nidos. Es decir, ni siquiera tiene una arquitectura definida, ¿no? Básicamente es invasor. No lo estoy viendo en este momento de dónde nace, pero ya lo estoy viendo abajo, porque esto es músculo liso. Entonces lo encuentro ya en submucosa. Entonces también es invasor. ¿Entendimos? ¿Seguro? ¿Cómo es lo último que mencionó? ¿Perdón? Lo último que mencionó. ¿Qué era invasivo? ¿Invasor? Invasión linfática. Así se van a ver las estructuras linfáticas. Claro, son pequeños vasos, muy finitos. A no ser que ya vean la invasión en la serosa, en donde los vasos nutricios son más grandes. Y generalmente los vemos entre áreas, están los vasos, los nervios, los linfáticos. Ahí se nota, cuando hacemos un informe histopatológico, en un ítem especial que invade vasos de gran calibre. En este caso está invadiendo linfáticos más finitos, pero está invadiendo, está demostrando su capacidad. Aparte de que como que hay fácil verlo que es sumamente agresivo, discuesivo, muy poco diferenciado, muy anaplásico y ya invade casi todo, pues es agresivo. Creo que este era el último imagen. Sí. Y aquí terminamos. Diferenciado invasor. No, pero no, la parte de arriba, esas informaciones. Invasión linfovascular. Todo tiene nombre en patología. Tumor digestivo más vale. Damos la lección la semana que yo regreso, la primera clase con ustedes sería el jueves. Y posteriormente vamos a ver 3 cosas, no el mismo día, claro, ¿no? Glándulas salivales, que tenemos que ver parótidas específicamente, hígado, que vamos a ver patrones de lesión hepática. En la clase de glándulas salivales les doy un documento con patrones de lesión hepática para que lo puedan leer. Y por último tenemos que ver páncreas. Y con eso acabamos todo lo que vamos a ver en primer parcial. Si el tiempo nos permite, empezamos a adelantar materia del segundo parcial hasta dar el examen. Si no lo permite, pues hasta aquí nos quedamos para poder completar el 100% de lo que es primer parcial. ¿Ya? Con la lección ustedes ya tendrían las 3 notas que requerimos para evaluarlos como gestión en aula. Estudien mucho porque a algunos no les fue tan bien en la microscopía. Pero las 3 notas son promediadas, entonces con eso pueden subir. De aquí en adelante, las clases que nos faltan igual les voy a calificar a actuación. Ya depende de ustedes.